Bendición estar una vez más. Hoy estamos en nuestra quinta clase. Vamos a orar y luego hago un pequeño resumen para continuar con lo que nos toca en este día. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos toda la gloria. Gracias por habernos hoy permitido tener este día, Padre amado. Gracias por cada una de las labores que pudimos hacer, Señor, y porque hoy nos encontramos nuevamente aquí, Señor, en tu casa, Padre, aprendiendo de ti, Señor. Quiero en esta hora, Padre de la gloria, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos comprender lo que tú nos quieres hablar, lo que tú nos quieres decir, Señor. Dame la gracia que solo tú puedes dar para que pueda explicar de la manera en que tú quieres que sea explicado para que podamos entender, Señor. Y aún los que están presentes y los que están ausentes, Padre amado, los que están en otros países a los cuales también esto les llega, que seas tú obrando en ellos. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, hace 8 días hablamos y empezamos el tema de la deidad de Cristo. Eso fue lo que empezamos hace 8 días. Y hablamos de las primeras herejías cristológicas, ¿se acuerdan? Y dijimos que desde el inicio del cristianismo como tal, desde la historia de la iglesia, siempre ha sufrido ataques por corrientes contrarias a la fe. Han habido ataques desde mucho tiempo antes y entonces el Señor por eso nos decía y mostramos en la palabra varios textos donde el Señor decía, tengan cuidado porque siempre van a tener ustedes ataques. Habíamos dicho que inclusive hoy en pleno siglo XXI siguen los ataques. Habíamos hablado también de algunas citas, como primera de Juan 2:19, como segunda de Timoteo 2:16-18, que ustedes ya las tienen ahí, o Hebreos 13:9, o Romanos 16:17 y 18. Y había una que no la dijimos, pero yo la quiero traer hoy, porque tiene mucho que ver con lo que vimos hace 8 días. Esa cita está en segundo carta de Juan capítulo 7. Versículo 7, usted sabe que la segunda carta de Juan no tiene capítulo, solo tiene 1. Entonces, en segunda de Juan 7 dice así, para que ustedes lo tengan presente. Esa no la había dicho hace 8 días, pero la quise traer para que hoy la tuviéramos. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mire que ahí dice, ¿no? Dice que porque muchos engañadores han salido por el mundo y dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea que ya están diciendo una herejía por ahí. También hablamos hace 8 días de algunas herejías. Hablamos, por ejemplo, de los ebionitas, no sé si ustedes se acuerdan, que consideraban a Cristo como una criatura y además negaban la concepción virginal. Hablamos de los gnósticos, que era una filosofía racionalista con tendencias intelectualmente exclusivistas y que para ellos lo importante era la razón humana. Hablamos también de los docetas que afirmaban que el nacimiento, el cuerpo, los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente una apariencia ilusoria, ¿se acuerdan? Era solo una ilusión, ahí como se dice. Y por último vimos el arrianismo que sostenía que Cristo era de una sustancia diferente a la del Padre, por lo tanto, Jesucristo no era el mismo Dios, porque como eran dos sustancias diferentes, pues no era. Comenzamos a ver la cristología de los reformadores. Comenzamos a ver esa cristología y en esa primera parte vimos a Martín Lutero. Y en esto quiero aclararlo porque alguien me escribía de los que también están en Colombia, también tenemos gente que está recibiendo esto. Y entonces alguien me decía, pastor, pero es que usted no habló de Martín Lutero, sus tesis. Le dije, no, es que la idea es que yo hable en este capítulo sobre lo que ellos hablan de la divinidad, porque es lo que estamos viendo. No estamos viendo la historia como tal de Martín Lutero ni de Calvino, sino solamente de lo que ellos hablaron de la deidad. Por eso yo me refiero solamente a esta parte. Entonces hablamos de Martín Lutero, dijimos que era el gran reformador,
Y básicamente él decía que él reconocía la coexistencia de las dos naturalezas, de las dos personas. Para este reformista como tal, Cristo y Dios eran lo mismo, Y hoy quiero comenzar hablando de la cristología de Calvino, pero basada en la divinidad. Por eso aclaré que es basada en la ¿qué? En la divinidad. Y hoy voy a hablar de eso, de la cristología de Calvino basado en la divinidad. Ahora, no sé si ustedes han escuchado, pero Juan Calvino, sin duda se le conoce como el gran teólogo de la Reforma. El gran teólogo de la Reforma. Su obra cumbre, la obra, digamos, máxima de este hombre, se llamó La institución de la religión cristiana. Su obra se llamó La institución de la religión cristiana. Y allí dio expresión o dio una validez a la teología reformada. O sea, a la teología que se basa en lo que la palabra del Señor enseña. Y esa es una de las cosas que nosotros de pronto tenemos o debemos volver, porque todos arrancamos, por decirlo así, quiero que me entiendan, todos arrancamos de una teología reformada, o sea, de la que sucedió después de que ¿quién fue el que colocó las 95 tesis? Martín Lutero. Después de que él colocó eso, se empezó algo que se llamó la Reforma. Y desde ahí nosotros comenzamos con esa teología reformada, pero lamentablemente en la medida que fue pasando el tiempo, que fueron pasando los años, poco a poco se fue como desviando esa teología reformada y entonces se fue interpretando la palabra de una forma diferente, se fue haciendo cosas que realmente no eran y se desvió, y por eso estamos nosotros en este tiempo luchando mucho por volver realmente a esa teología reformada, a lo que dice realmente la palabra, a lo que la palabra enseña. Entonces, basándonos en esto, este varón llamado Juan Calvino habló de un texto que tiene que ver con la encarnación, Juan 1:14. Y respecto a la afirmación de Juan 1:14 que dice, y el verbo fue hecho carne, Juan Calvino decía esto para que más o menos lo entendamos. Dentro del seno de María, Dios tomó un cuerpo humano, esto es lo que él decía, como templo en el cual habitar. Repito, dentro del seno de María, Dios tomó un cuerpo humano como templo en el cual habitar. De modo que él era Dios, de modo que el que era Dios se hizo también hijo de hombre. No por una división de sustancia, sino por una unidad de persona. O sea que para él también, Dios, Jesús era Dios, pero también era ¿qué? Hombre. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Que es con relación a la encarnación. Lo que nosotros creemos, y que basa en lo que también decía este varón, lo que nosotros creemos es que, y es lo más aceptado como tal, es que se afirma que María, y quiero que ustedes tengan muy presente esto, solo fue una depositaria. María solo fue una depositaria en su vientre del cigoto fecundado por el Espíritu Santo. O sea que María lo que colocó realmente para la encarnación de Jesús fue su ¿qué? Fue su vientre. Pero el cigoto que fue ya, digamos, fecundado por el Espíritu Santo como tal, fue colocado directamente en el seno de María. ¿Por qué decimos eso? ¿Y por qué validamos eso? Porque ¿quién era María? María era una persona como usted y como yo, ¿sí o no? María tenía unos padres, María tenía unos abuelos, María tenía unos tatarabuelos, etcétera, y todos ellos tenían ¿qué? Pecado. Todos ellos traían el pecado como tal. Eso me da a entender que lógicamente ella, por ser humana como nosotros, entre comillas, también traía ¿qué? El pecado. También lo traía. Como ella traía el pecado, entonces,
Si ella hubiese puesto un óvulo, ¿qué habría en el óvulo? Pecado. Y entonces Jesucristo no hubiese nacido, como dice la palabra, que fue concebido sin pecado. Entonces, me hago entender por qué María básicamente se valida como que fue la persona que el Señor escogió para utilizar su vientre, para colocar ese cigoto ahí en su vientre. Ahora, según lo que hemos visto hasta ahora, desde la primera clase, según lo que hemos visto hasta ahora, el proceso de fecundación humana no ocurrió en Jesús, no se dio en Jesús. Jesús no recibió una fecundación. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no recibió una fecundación? O sea, ¿por qué creen ustedes que Jesús no fue fecundado? ¿Cómo? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús ya tiene preexistencia, siempre ha existido. Entonces Jesús no necesita, si nosotros hubiésemos hablado de que había una fecundación como tal, estaríamos diciendo que Jesús tuvo un comienzo. Y eso no fue así. Por eso tenemos que entender bien claro para defender esta parte de que Jesús ya existía antes de aparecer el vientre de María. Antes de ser colocado ya Jesús existía. Por eso no podemos hablar de una fecundación como tal. El Señor hizo algo de una manera sobrenatural que ni usted ni yo lo entendemos, porque la verdad es esa, pero lo hizo y lo colocó ¿en dónde? O lo implantó ¿en dónde? En el vientre de la mujer. Lo implantó. Por eso Lucas capítulo 1, verso 31, Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero luego lo aclara en el versículo 35, cuando dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo se dio eso? No lo podemos explicar nosotros como tal. No lo podemos explicar. Pero lo que sí tenemos seguridad es que ningún hombre como tal, o como hay algunas corrientes que dicen que, pónganle cuidado, que dicen que el Espíritu Santo colocó su esperma en el óvulo de María. Y entonces al colocar su esperma hubo esa fecundación para que naciera ¿quién? Jesús. Entonces primero estamos colocando al Espíritu Santo como si fuera un humano que coloca su esperma, etcétera, etcétera. Y segundo, estamos colocando un óvulo que por ser humano tiene pecado. Entonces ya por ahí ya se pierde eso, porque si hubiese sido así, Jesucristo hubiese nacido con pecado. Y dice la palabra que fue concebido sin pecado. Ahora, lógicamente, María albergó a Jesús 9 meses, lo albergó 9 meses, lo alimentó desde el vientre, porque se hizo el proceso normal. Se hizo el proceso donde tenía el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Lo alimentó y finalmente, ¿qué? Dio a luz. Finalmente dio a luz. Luego lo amamantó y pues todo lo demás que se hace con un bebé. Y eso fue una realidad que se vio en el caso de María. Pero lo que tenemos que tener claro es que la concepción como tal no se dio de forma humana. Y que ni María aportó realmente un óvulo, ni nada. Fue algo sobrenatural. Por eso dice, te cubrirá con su sombra. En ese momento de cubrir con su sombra fue donde ya se colocó ahí. Y por eso Calvino decía allá arriba, en lo que leímos nosotros, decía, dentro del seno de María tomó un cuerpo humano, como templo, ¿en qué? Habitar, lo decía Juan Calvino. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Queda claro, ¿cierto? Queda claro para... Bueno, ya terminando esa parte, quiero hablar de los privilegios que Cristo posee que solo le pertenecen a Dios. Ya hablamos básicamente de lo que fue las herejías, la posición
de los reformados, entre comillas, de los dos representativos. Y ahora quiero hablar de los privilegios que Cristo posee que solo le pertenecen a Dios. Como estamos hablando de la divinidad de Cristo, entonces quiero mostrar a usted esos privilegios que se le dan a Jesús, pero que lógicamente se le dan a Jesús, pero los tiene el Dios Todopoderoso. Y si los tiene el Dios Todopoderoso, pero también se lo dan a Jesús, es porque Jesús también es Dios. ¿Correcto? Entonces, la Biblia no solo otorga a Cristo los atributos de la deidad. O sea, la Biblia no solo le dice a la gente o muestra a la gente que Cristo tiene los atributos de la deidad. O sea, ¿cuáles son algunos de ellos? La preexistencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la inmutabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No solo habla de eso, sino que también la Biblia le concede unos privilegios que son exclusivos de Dios. Y esos privilegios también se los otorga, también se los da a Cristo. ¿Cuáles son algunos de esos privilegios que en la Biblia están, que se le otorgan a Jesús y que le pertenecen al Dios Todopoderoso? Primero, que Cristo tiene autoridad para perdonar pecados. Ese perdón de pecados solamente lo tiene Dios. Entonces, si solamente lo tiene Dios, pero dice que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, es porque también Él es ¿quién? Dios. ¿Se acuerdan que en una de las predicaciones que de pronto dimos, se habló de que cuando el pedazo de confesemos los pecados los unos a los otros o confesemos al hombre, y de ahí se sacó esa doctrina de que vamos a la iglesia a confesar nuestros pecados ante un sacerdote y entonces ese sacerdote nos da la absolución? Eso, con todo respeto, es una herejía. Porque ningún hombre puede, ¿qué? Perdonar pecados, ninguno. O sea, ningún sacerdote puede decirle a usted, listo, no te preocupes, 4 Ave María, 50 Padre Nuestros y ya usted, sus pecados fueron perdonados. Y eso tiene que ser muy claro. Porque el único que perdona, ¿quién es? Dios. Entonces, aquí dice que Cristo tiene autoridad para perdonar pecados. Lo vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 5, donde se relata que Jesús sanó a un paralítico. Marcos 2, 5, donde se relata que Jesús sanó a un paralítico, pero antes de sanarlo, o antes de efectuar la sanidad, Cristo dijo al enfermo algo muy puntual. ¿Qué le dijo al enfermo? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién perdonó en ese momento? Cristo. El único que podía perdonar pecados, ¿quién es? Si Cristo le dijo con toda autoridad que podía perdonar pecados, es porque Cristo sabía que Él era Dios. Y la Biblia lo respalda. Ahora, por eso es que los judíos que estaban presentes se asombraron al oír aquella declaración. Se asombraron y dijeron entonces, Marcos 2:7, en el versículo 7, mire lo que dijeron en el versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, ellos mismos estaban diciendo, pero ¿y este cómo así? Si el único que puede perdonar es Dios, ¿cómo este perdona? O sea que los judíos estaban reconociendo que Jesús estaba ejerciendo un privilegio que solo le correspondía ¿a quién? A Dios. Por eso para ellos era terrible lo que estaba pasando. Pero el Señor se atribuyó ese privilegio. El Señor indirectamente dijo, yo puedo perdonar pecados. Otro, Marcos capítulo 2, versículo 10. En Marcos capítulo 2, versículo 10, Jesús declara con mayor autoridad. Jesús declara con mayor autoridad. Y dice ahí algo que es bien clarito. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar ¿qué? Pecados, dijo el paralítico. O sea, dice, pues para que sepáis.
¿Le dijo a quién? A todos los que estaban ahí y al paralítico. Lógicamente se lo dijo al paralítico, pero para que escucharan todos los que estaban ahí. Le dijo bien claro, para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Él, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Claro, pero el único que lo puede hacer, ¿quién es? El único que lo puede hacer es Dios. Entonces, pero usted se imagina cómo estaban esos religiosos, esos fariseos, cuando escucharon a Jesús decir eso. No, pues estaban que se salían de los chiros, como decimos nosotros. Estaban furiosos. Entonces, el primer privilegio que vemos acá y que Jesús lo asume es que tiene el derecho y la potestad de perdonar ¿qué? Pecados. El segundo privilegio, Cristo es adorado como Dios. ¿A quién se debe adorar? A Dios. Es el único que se debe adorar, Dios. Pero Cristo aceptó ser adorado como solamente Dios debe ser adorado. Él lo aceptó. Él no se molestó. Los sabios de Oriente, ¿se acuerdan quiénes eran los sabios de Oriente? Los reyes. ¿Se acuerdan? Melchor, Gaspar y Baltasar. Que no sé de dónde salieron esos nombres. Porque ni siquiera se supone, algunos dicen, se supone que por los 3 regalos eran 3, se supone, pero eso no hay ninguna garantía. Y que se llamaran de esa manera, peor. Eso ya fue una mera invención. Pero esos sabios de Oriente, cuando vinieron a ver a ese rey pequeñito en la cuna, porque acuérdense en otra cosa, los pastores recibieron la revelación de los ángeles y llegaron al establo donde estaba ¿quién? María, José y el bebé, ¿correcto? Pero ya cuando llegaron los reyes, ya Jesús no estaba en el establo, ya estaba en una casita. Ya se había ido el establo, ya estaba en otro lugar. Y dice que los sabios cuando vinieron a ver al rey que había nacido, dice la palabra en Mateo 2:11, en Mateo 2:11 dice, postrándose, lo adoraron. Postrándose, o sea, se botaron al piso, se arrodillaron y adoraron a ese rey pequeñito. Los discípulos que estaban a punto de perecer en el mar de Galilea y fueron rescatados por el Señor, dice así la palabra en Mateo 14:33, otro ejemplo. Mateo 14:33, eran los discípulos, estaban a punto de perecer en el mar de Galilea y fueron rescatados por el mismo Señor. Y entonces dice Mateo 14:33, dice, vinieron y le ¿qué? Adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero lo adoraron, reconocieron quién era Él. Y estamos hablando de gente que también desde pequeña había sido formada con las tradiciones judías. Señora, no te preocupes, tranquila que para eso estamos. No te preocupes. El primero fue Mateo 2:11, donde dice, postrándose lo adoraron los magos. Y el segundo que estoy hablando es Mateo 14:33. 14:33. Donde los mismos discípulos dice que vinieron y le adoraron. Y estaba diciendo, los discípulos desde pequeños, lógicamente la mayoría de ellos estaban escuchando las enseñanzas judías. Y ellos también sabían que al único que podían adorar, ¿quién era? A Dios. Sin embargo, con esta actitud que muestra Mateo 14:33, ellos estaban validando quién era ese hombre. Estaban diciendo, tú eres Dios. Cuando dijo Dios, ¿tú eres qué? Tú eres Dios. Y por eso te adoramos. Otro ejemplo que está en Juan 9:38. El ciego de nacimiento a quien Jesús sanó, también se postró y adoró al Señor. Juan 9:38. Ahí en Juan 9 le dijo, creo Señor, y le adoró, dice. Ciego de nacimiento, pero también judío. Otro más, las mujeres a las que Jesús se manifestó después de su resurrección.
después de que Él resucita, está en Mateo 28:9. Mateo 28:9. Dice, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28:9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, ahí estaban también reconociendo que Él era ¿qué? Dios. Y antes de su ascensión a la gloria, Jesús se reunió con sus discípulos en el Monte de los Olivos y ellos también allí le adoraron. Lucas capítulo 24, versículo 52. Lucas capítulo 24, versículo 52. Antes de la ascensión a la gloria, Jesús se reúne con sus discípulos en el Monte de los Olivos y ellos lo adoran. Dice en el verso 52, y ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. O sea que otro de los privilegios que se le dio a Jesús y que solamente lo debía recibir Dios, ¿cuál era? La adoración. La adoración es el segundo privilegio. Veamos el tercero. El tercer privilegio. Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Cuando usted comienza a leer la Biblia, mi amado y mi amada, cuando usted comienza a leer la Biblia ya en Génesis 1:1, aparece la palabra diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. O sea, de modo que para cualquier estudiante de las Escrituras, para cualquier persona que lee y entiende y estudia las Escrituras, sabe que el universo es el resultado del creador de Dios. O sea, que Dios creó el universo. ¿Sí o no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí no hay ninguna discusión. Ahí está diciendo bien claro que el Dios Todopoderoso creó la tierra. Pero llegamos ahora al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparece otra cosa. Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. En Juan capítulo 1, 3, esa obra creadora que salió allá en Génesis 1:1, se le atribuye al Verbo. ¿Quién era el Verbo? Jesucristo. El Verbo, el Logos, la palabra son lo mismo. Y ellos tres hacen referencia ¿a quién? A Jesucristo. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por Jesús. Fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el Verbo es el creador de todo. Y ese, de otro modo, se caería como tal la expresión donde dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, ya nos aclara mucho más. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí muy bien. Pero ahora en Juan, en el Nuevo Testamento, ya dice, sí, Dios lo creó. Pero ahora miremos quién fue. Jesús. Entonces, ¿quién fue Jesús? Dios, que estuvo desde toda la eternidad. ¿Sí ve cómo vamos entendiendo un poco más esa parte? Cristo no es solamente el creador. Por eso decía, es el creador, pero Cristo no es solo el creador, sino también el sustentador, o sea, el que sostiene. No solo crea, sino que también ¿qué? Sostiene. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. 3. Dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Sí ve que ahí dice
Dice aquí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra y su poder. O sea que Él no solamente es el creador, sino el ¿qué? El sustentador de todas las cosas. Cristo es el sustentador por cuanto ha preservado todo. Y lo sigue preservando, lo sigue cuidando. Él está pendiente de toda su creación. Entonces miramos hoy, básicamente miramos 3 privilegios que se atribuyen a Cristo y que le pertenecen solamente a Dios. El primero, que tiene autoridad para perdonar pecados. El segundo, que Cristo es adorado como Dios. Y tercero, que es el creador y sustentador de todas las cosas. Y muchas otras cosas más, pero solamente estoy resumiendo algunas, ¿ok? Ahora, con base en esto quiero hablar de otra cosa que es importante con relación a la deidad. Y son los poderes divinos ejercidos por Cristo ahora. ¿Cuáles son esos poderes que supuestamente solo tiene el Dios Todopoderoso, pero que también los tiene ¿quién? Jesús. ¿Cuáles son esos poderes divinos ejercidos por Cristo? Los poderes divinos ejercidos por Cristo. O sea, usted sabe que el poder como tal se le asigna ¿a quién? A Dios. Pero también aquí se le están asignando a Jesús, que nos corrobora que Jesús es el mismo Dios. Primero, sí, poderes divinos ejercidos por Cristo. Primero, le voy a dar las citas, usted las escribe y luego digo qué es. Mateo 14, 26 al 29. Mateo 15, 34 al 36. Y Mateo 21, 19. Repito, Mateo 14, 26 al 29. Mateo 15, 34 al 36. Y Mateo 21, 19. ¿Cuál es ese primer poder? El poder sobre las fuerzas de la naturaleza. En esos pasajes nos muestra cómo el Señor ejerció poder sobre la naturaleza. Entonces, el poder para controlar, para ordenar a la naturaleza, ¿quién lo tiene? Dios. Pero también lo tiene Jesús. Luego entonces, Dios y Jesús son lo mismo. Amén. Segundo poder. Mateo capítulo 8, 32 y Mateo capítulo 12, 28. ¿Cómo? El primero, el poder sobre las fuerzas de la naturaleza. El texto, Mateo 8, 32 y Mateo 12, 28. En esos dos textos, de muchos más, pero resumo, se habla del poder sobre las fuerzas del mal. O sea, Jesús tiene poder sobre las fuerzas del mal. Que ese poder lo tiene ¿quién? El Dios Todopoderoso, pero también lo tiene Jesús. Luego Jesús y Dios son lo mismo. Tercero, Mateo 13, 41. Mateo 13, 41. El poder sobre las fuerzas del cielo. Entonces no solamente sobre el poder sobre las fuerzas del mal, sino que también tiene poder sobre las fuerzas del cielo. Sobre los ángeles, los principados, las potestades que están en el cielo, etc. Él tiene ese poder. Poder sobre las fuerzas del cielo. Y usted lo puede ahí ver en la que le dije, Mateo 13, 41. Vamos con un cuarto poder. Cuarto poder. Mateo 4, 23. Mateo 4, 23 y Mateo 8, verso 3 y verso 7. Repito, Mateo 4, 23 y Mateo 8, verso 3 y verso 7. Otro, el poder para sanar a los enfermos. Esa es la cuarta, poder para sanar. Dije los textos. Poder para sanar a los enfermos. ¿Quién realmente tiene el poder para sanar a los enfermos? Dios. Pero también lo tiene ¿quién? Jesús. Luego Jesús y Dios
son lo mismo. Por eso cuando una persona o cuando ustedes de pronto le empiezan a dar valor a una persona y a decirle a esa persona que esa persona tiene poder para hacer milagros, usted está blasfemando, mi amado. Que Dios utilice a una persona es muy diferente a que esa persona tenga el poder. ¿Me hago entender? En eso tenemos que ser claros porque a veces usted sabe cuánta gente está cometiendo ese error y ese pecado de estar idolatrando a una persona porque de pronto Dios la utiliza para hacer ciertos pecados, para hacer ciertos milagros, Ahora, acuérdese algo importante, que Satanás no hace milagros, pero sí los imita. Porque el milagro es un poder creador. Y el único que tiene poder creador, ¿quién es? Dios. Satanás imita, como pasó en el enfrentamiento con Moisés, ¿se acuerda? Moisés y Faraón, cuando Moisés coge su vara y la convierte en una culebra y los magos esos también los convierte, pero dice que la culebra de Moisés se comió a las culebras. ¿Por qué? Porque el milagro es un poder creativo que solo lo da ¿quién? Dios. El diablo imita, entonces el diablo puede imitar. Mire, exacto, mire, mucha gente, y esto es algo real, cuando van a todas esos supuestamente personas que trabajan con espíritus para que los sanen, para que hagan una operación, etcétera, y créame que en eso sé mucho, y van y supuestamente le hacen una cirugía a la persona, y la persona se sanó y salió bien y al otro día está perfecta. Al año o 2 años está peor. Porque eso que supuestamente lo que hizo el enemigo fue ¿qué? Escondió el dolor, minimizó el dolor, pero el problema siguió creciendo. Cuando ya se dieron cuenta no había nada que hacer. Y eso es lo que hace Satanás, él imita. Entonces el único que tiene poder para sanar, ¿quién es? Dios. Pero ese poder se le asigna también ¿a quién? A Jesús, porque Jesús y Dios son lo mismo. Quinto, Mateo 9:25, Mateo 20:19 y Mateo 26:61. Repito, Mateo 9:25, Mateo 20:19 y 26:61. ¿Cuál es el quinto? Poder para resucitar a los muertos. Poder para resucitar a los muertos. El único que tiene el poder para resucitar a los muertos es Dios. Pero también Jesús, porque Jesús y Dios son lo mismo. Ahí los textos que yo le estoy dando es para que usted los lea y ratifica lo que yo les estoy diciendo. ¿Ok? Sexto. Mateo 7:21. Mateo 7:21, Mateo 12:31 y 32, Mateo 13, verso 30 y Mateo 23, verso 2 al 8. Repito, Mateo 7:21, Mateo 12:31 al 32, Mateo 13:30 y Mateo 23, 2 al 8. 2 al 8. ¿Cuál es este? Poder para juzgar a la humanidad. El único que tiene realmente autoridad para juzgar a la humanidad, ¿quién es? Dios. Pero también se le asignó ¿a quién? A Jesús. Por eso el Señor dice que no es ni suyo ni mío. Nosotros no tenemos esa autoridad de juzgar a nadie. Porque ninguno de nosotros sabemos lo que pasa con esa persona. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque el único que tiene la autoridad para juzgar a la humanidad se llama Dios. Y en este caso, Jesús.
Por eso tenemos que tener cuidado. Señora, a ver, dime, pero Cristo te ama, tranquila. ¿En dónde vas? No, yo tengo todo, pero estoy perdiendo porque solamente hice las notas bíblicas. No pusiste los... Bueno, adelántate de aquí ya y después miramos lo otro. Entonces, sexto, yo doy primero las citas y después doy lo que significa. Entonces, ok, séptimo, doy primero la cita. Mateo 9:2. Mateo 9:2. Mateo 9:2. Poder para perdonar pecados. El poder para perdonar ¿qué? Pecado, que ya lo habíamos dicho antes, pero aquí ya hablamos de poder. Él es el único que tiene el poder. Dios es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Jesús también, porque Jesús y Dios, ¿quiénes son? Entonces, antes de continuar con lo otro, esto se lo estoy dando porque usted tiene que aprender y defender cuando alguien de pronto llegue a decirle, sí, pero es que, ¿quién me garantiza que Jesús sea Dios? ¿Y quién me garantiza esto? Aquí le estoy dando bases a usted bíblica para que usted pueda decir, no, Señor, mire, la Biblia lo dice, no somos nosotros. Amén. Octavo. Mateo 23, 13 al 16. Mateo 23, 13 al 16 y versículo 27. Mateo 23, 13 al 16, y 27. Mire esta que es tremendo. Poder para condenar. Poder para condenar y dictar sentencia sobre los pecadores no arrepentidos. Él tiene el poder para dictar sentencia, para condenar y dictar sentencia sobre esos pecadores que no se hayan arrepentido. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie. Por eso nosotros no podemos llegar a decirle a una persona, usted se va para el infierno. Porque nosotros no tenemos ese poder, esa autoridad. Solamente ¿quién? Dios y Jesús. Pero como Jesús es el mismo Dios, y esto es algo importante, Él es el único que puede condenar y dictar sentencia sobre los pecadores no arrepentidos. La obligación suya y mía es orar por ellos. Orar. El único que determina eso, ¿quién es? Dios. No somos nosotros. Tenemos que orar. Por nuestra familia tenemos que orar. Por nuestros hijos tenemos que orar. Por todo tenemos que orar. Pero el que determina es ¿quién? Dios. Dos cosas tenemos que hacer. Orar, uno. Pero segundo, dar testimonio. Porque de nada nos sirve orar si el testimonio que le estamos dando es terrible a las personas que están a nuestro lado para orar por ellas. Noveno. Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Mateo capítulo 10, verso 42. Mateo capítulo 13, verso 43. Mateo capítulo 19, verso 29. Y Mateo capítulo 25, verso 34 al 36. Y esta es tremenda. Poder para dar galardones. Galardones. En el tribunal de Cristo a los que han creído en Él. Poder para dar ¿qué? Acuérdense que nosotros creemos en el arrebatamiento. O sea, el Señor va a venir por nosotros. Nos vamos al cielo
Y allá se habla de lo que es el tribunal de Cristo, que ya no es para juzgar, sino para dar galardones. Galardón para uno, galardón para el otro y ojalá que no nos quedemos sin ninguno, pero para galardones. Y Jesús es el único que puede hacer eso. Jesús es el único. Lógicamente Dios también, pero como Jesús es Dios. Amén. Décimo. Mateo capítulo 10, verso 1 y verso 8. Mateo capítulo 10, verso 1 y verso 8. Y Mateo capítulo 28, verso 20. Mateo capítulo 28, verso 20. ¿Tenemos las citas? Mateo capítulo 10, verso 1 y 8 y Mateo 28, 20. Poder para dar poder. Él es el único que puede dar poder a quien Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Pero Él es Jesús. El único que puede dar poder es Dios, pero también Jesús, porque Jesús es Dios. Amén. 11. Mateo capítulo 11, verso 27. Mateo capítulo 11, verso 27. El poder para dar acceso al Padre. El único que te puede dar acceso a Dios Padre, ¿quién es? Jesús. Acceso al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Él solo tiene ese poder, ningún otro lo tiene. Y 12, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 nos dice que es el poseedor de todo poder. Poseedor, o sea, tiene, poseedor de todo poder. No hay otro fuera de Dios, de Cristo. O sea, no hay ningún poder que le haga falta a Él. Amén. Ahora, al mirar esto, al leer todo esto que estamos leyendo, y ustedes cuando lo vienen en su casa, como son juiciosos, ustedes leen los textos en su casa, al leer estos pasajes, es inevitable reconocer, como lo reconoció el apóstol Juan. O sea, uno lee estos pasajes y uno termina diciendo lo que dijo el apóstol Juan en primera de Juan 5:20. El apóstol Juan en primera de Juan 5:20 dijo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, cuando usted lea todo esto que yo le estoy diciendo a usted, cuando usted lo mire con detenimiento, usted va a terminar diciendo exactamente lo mismo que dijo el apóstol Juan. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, no hay otro. Porque con todo esto, de verdad que si como dice, si queremos más, que nos piquen caña. Si queremos más, que nos piquen caña. Así decimos. Ahora, Jesús se autoidentificó. Él se autoidentificó como la vida. Él se autoidentificó como la vida. Miremos lo que dice Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 25. Y ustedes ahí también 14:6. Juan 14:6. En Juan 14, 11, 25, ahí Jesús se autoidentificó como la vida. Dice Juan 11, 25, dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él se autoproclamó. Él se autoproclamó. Además, afirmó tener la autoridad para dar vida eterna a quien Él quiera. Él dijo: yo también doy vida eterna al que yo quiera. Juan 10, 28. Y también ser el único camino
que dirige al Padre. Ser el único camino que tiene el acceso ¿a quién? Al Padre. Juan 14:6. Él es el único camino. No hay otro. Por eso, si cualquier persona, y con todo respeto lo digo, de cualquier religión, etcétera, que quiera decir a veces es que el camino del Padre es por Mahoma o por el que sea, queda como en duda, porque la palabra del Señor lo dice bien claro. El único que tiene acceso y el único que abre la puerta es Jesús. No hay otro. No hay otro. Ahora, también Jesús afirmó tener autoridad para resucitar a los muertos en el día postrero. Yo soy el único que voy a resucitar a los muertos en el último día. Yo soy el único. Juan 6:40. Juan 6:40. Yo soy el único que voy a resucitar a los muertos en el día postrero. Nadie más lo va a hacer. Entonces, todos estos privilegios y poderes solo pueden ser ejercidos por alguien que sea Dios. Por alguien que sea Dios. Si no es Dios, no puede hacer nada de esto. Por eso Jesús se le asigna todo esto, porque Jesús y Dios son lo mismo. Tiene todos los privilegios y todos los poderes del Dios Todopoderoso. Es más, si usted lee Apocalipsis 3:14, ahí Cristo se presenta a la iglesia de la Odisea como el amén. O sea, como yo soy el que cumplo, el que cumplí y cumplo todas las promesas. Por eso le dijo, yo soy el amén, el así sea. Soy yo el único. Y eso solo lo puede hacer Dios. Pero como Jesús es Dios, Cristo es el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel y verdadero. O sea, si lo demás es falso, el único verdadero, ¿quién es? Cristo. Por eso tenemos que creer en Cristo, saber que Él es el verdadero. Si Él lo dice es porque es verdad. Lamentablemente hoy quiero decirle algo, lamentablemente hoy estamos pegados a muchísimos libros. Yo no estoy diciendo que esté mal si usted lee libros de pastores o de evangelistas que son muy buenos, nadie niega eso. Pero ningún libro, por más bueno que sea, puede cambiar o reemplazar a la Biblia. No lo puede reemplazar. ¿Por qué? Porque eso lo deja muy claro el Señor. Cristo es el principio. O sea, el soberano de la creación de Dios. Es el principio, es el soberano. Él fue el que creó todas las cosas. Y a través de la Biblia encontramos un gran número de frases y de títulos usados para describir a Cristo. Un gran número, gran número. Y solamente le voy a poner unos ejemplos a ustedes ahí. Algunos frases o títulos que tiene Cristo. Coloque ahí títulos o frases para Cristo. Que son las frases que se le atribuyen a Dios también, a Dios Padre. Amén. Apocalipsis 1:8, primero, Apocalipsis 1:8. El primogénito entre los muertos. El primogénito entre los muertos. ¿Se acuerda que en una de las predicaciones que Dios me permitió a mí cuando hablamos del credo, en una de esas, Apocalipsis 1:8. En una de esas yo dije que Él era el primero que subió al cielo en forma con un cuerpo humano. Si usted mira Apocalipsis y usted mira cuando empieza Apocalipsis, dice que estaba Juan en la isla de Patmos, porque lo habían echado allá por compartir de Cristo, lo echaron a esa isla. Y dice que él estaba ahí cuando de pronto escuchó una voz que parecía de trueno. Y dice que él se volteó y vio candeleros, 7 candeleros. Y en el centro vio uno como figura de hijo de hombre. O sea, con un cuerpo. Y le describe su cabello, le describe sus ojos, le describe su boca y su cuerpo. O sea que ahí está validando lo que de pronto estábamos diciendo, y eso está en Apocalipsis. Entonces, Él es el primogénito de entre los muertos. Segundo,
Apocalipsis 1:8 también. Él es el alfa y la omega. Y ahí mismo dice, o sea, el principio y el fin. Sabemos, escúcheme, sabemos que Jesús en su forma humana tuvo un principio. Y en su forma humana, como tal, humana, se puede decir que tuvo un fin, porque después llega un cuerpo glorioso. Por eso él dice, yo soy el principio y yo soy el fin. Desde ese punto, ¿no? Porque él es Dios preexistente. Entonces es el alfa y la omega o el principio y el fin. Tercero, Apocalipsis 1:8 también. Otro título, otra frase que se le da al Señor. El Todopoderoso se le da también a Jesús. Cuando en Apocalipsis dice hijo de hombre, está refiriéndose a Jesús. Y ahí habla de que el Todopoderoso. O sea, se le está dando un título y una frase que le correspondería a ¿quién? A Dios Todopoderoso, pero se le está dando a Jesús también, porque Jesús y Dios son lo mismo. Apocalipsis 1:18, siguiente. Apocalipsis 1:18. Creo que es el cuarto, ¿no? El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esas ya no las tiene el diablo. Él ya no tiene autoridad sobre eso. El Señor se las quitó. ¿Y las tiene quién? Jesús. Y el Hades. O sea, la muerte y el infierno. Acuérdese algo muy claro, ¿no? Cuando venga todo el juzgamiento en el gran juicio, digamos final, en el gran trono blanco, dice que los que han muerto como tal, saldrán y serán echados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. O sea, si están sufriendo en un lado, se irán al otro, peor, infierno. Siguiente, creo que es 5, Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8. Dice que Él es el primero, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero lo repite en 2:8. Lo dicen en 1:8 y ahora en 2:8. El primero y el último. Yo soy el primero y el último. Lo mismo que el principio y el fin, ¿no? El primero y el último. Ahí mismo en Apocalipsis 2:8 se le da otra frase. El que estuvo muerto y vivió. Él estaba diciendo a Juan, yo soy el que estuvo muerto. ¿Quién estuvo muerto? Jesús. Y vivió. ¿Quién vivió? Jesús. O sea que él estaba viéndolo en la gloria y estaba viendo a Jesús. Otra, Apocalipsis 2:12. Sexta. Ok. Apocalipsis 2:12. El que tiene la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? La palabra. O sea, él está diciendo, el que sustenta la palabra que usted tiene en sus manos. Que penetra hasta partir. Escúcheme, él está diciendo, yo soy el que yo la tengo porque yo soy el que sustento la palabra que usted tiene en sus manos. Soy yo el que la valido, soy yo el de la justifico, yo soy el que... Tremendo. Cuando usted abre la Biblia, usted no está abriendo cualquier cosa. Las hojas como tal, la hoja como tal no tiene valor. Lo que está escrito en ella, la revelación que está en ella, sí. Por eso usted cuando coge la Biblia, usted no está cogiendo cualquier cosa. Usted está abriendo la palabra del Señor. Lo que dice ahí, la espada aguda de 2 filos. Siguiente. Apocalipsis 2:18. Otro nombre que se le da, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿A quién se le da ese nombre? A Jesús. Otra frase, Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1.
El que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién? Jesús. Jesús. Si esos 7 espíritus los tiene Dios Padre, también los tiene ¿quién? Jesús, porque Jesús y Dios son lo mismo. Siguiente, Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. El santo, el verdadero. El santo, el verdadero. Y ahí mismo en Apocalipsis 3:7 dice, el que tiene la llave de David. Usted sabe que la descendencia supuestamente divina, supuestamente debía venir ¿de quién? De David. Luego el que tiene la llave de esa descendencia, ¿quién es? Cristo. Por eso dice, el que tiene la llave de David. Y en Apocalipsis ahí 3:7 continúa diciendo, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Lo que él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie lo puede abrir. Y él es el único que tiene el poder y la autoridad. No es el diablo, es él. Es él. Otro, Apocalipsis 3:14, el amén. Apocalipsis 3:14, el amén. Otro. A ver, ¿qué? ¿Dónde quedó? ¿El amén? Apocalipsis 3:14, el amén. Ahí en 3:14 también dice el testigo fiel y verdadero. Está ahí mismo. El testigo fiel y verdadero. Y ahí mismo en ese verso dice que el principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación de Dios, que ya lo habíamos visto antes. Otro, Apocalipsis 13:19. Apocalipsis 13:19. Dice el verbo de Dios. Ese Apocalipsis 13:19 está complementando a cuál cita, ¿se acuerda? ¿Cuál cita? ¿Se acuerda una cita que estaba en Juan 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora aquí en Apocalipsis 13:19 lo sustenta el verbo de Dios, Jesús. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El sustentador de todas las cosas, ya lo habíamos visto. El sustentador de todas las cosas. Yo no sé, ya no tengo numeración aquí. Ahí dice que rápido. Listo, empiezo. Las herejías. En Apocalipsis 13:19. 13:19, el verbo de Dios. Ajá, esa era la 11 para mí. Bueno, no importa, si era la 11, pues, después miramos entonces el resto, no te preocupes. Después sigue Hebreos 1:3. Dice el sustentador de todas las cosas. ¿Sí? Y ahí mismo en Hebreos, pero capítulo 3, verso 15, ahí mismo en el 3, perdón, borren eso. Hechos 3:15, ¿ve? Si ve, ay, Dios mío, Clara, ahí sí me está haciendo, no, mentiras. Hechos 3:15. Hechos 3:15 dice que es el autor de la vida. ¿Quién da la vida? Dios. Pero dice aquí que Jesús es el autor de la vida, porque Jesús y Dios son lo mismo. Siguiente, no sé qué número sea. Eso. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. La imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios invisible. Por eso se acuerda que él le dijo a uno de sus discípulos, cuando le dijo, enséñanos a Dios, al Padre, él le dijo, oiga, ¿cuánto tiempo con ustedes y no lo han visto? Si dice la palabra que Jesús está en nuestro corazón y Él es la imagen invisible de Dios, por eso es que yo digo que nosotros somos la imagen visible del Dios invisible. ¿Ahora sí me entienden?
Por eso digo, nosotros somos la imagen visible del Dios invisible. La gente muchas veces no pelea con Dios, pelea con nosotros porque hacemos una mala imagen de Él. Apocalipsis 19:16. Dice, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese lo decimos muchas veces al orar. Y el último, Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Juan 1:1 o 20:28. Dios. Ahí dice Dios. Para confirmarlo. Dios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, hoy vimos básicamente la parte de la cristología renovada. Ya la habíamos visto pero hoy vimos desde Calvino, ¿verdad? Luego miramos básicamente lo que fueron los poderes, los nombres, los privilegios, todo eso de Dios. ¿Para qué? Para que validáramos que Jesús es el mismo Dios. O sea que la divinidad como tal queda clara con todo esto que hemos hablado. La divinidad queda clara. Cristo es el mismo Dios. Se le asignan las mismas nombres, cualidades, privilegios, etcétera, que tiene Dios Padre, se le asignan a Dios Hijo. Porque Dios y Jesús son lo mismo. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por permitirnos, Señor, hoy cumplir una clase más, Señor, y aprender, Jesús, sobre la deidad tuya. Quiero pedirte, Señor, que animes a cada uno de los que hoy estamos, a los que no pudieron venir por alguna razón, Señor, a los que nos escuchan, a los que nos ven, que seas tú, Padre de la gloria, Señor, llenándolos más de tu presencia, Padre amado, para que podamos entender el propósito y la persona de Jesús. Gracias por permitirnos entender hoy sobre la deidad de Cristo, el poder definir ya con claridad que Cristo y Dios uno solo son. Quiero bendecir a cada persona que hoy vino, quiero pedirte que los cuides, que los guardes, y quiero pedir, Padre de la gloria, que el resto de esta noche y de esta semana tú los cuides, Señor, que los lleves en bendición a su casa, Señor, que puedan descansar, Padre amado, y que, Señor, el próximo domingo, confiando en Dios, Señor, nos podamos ver para, Señor, retomar y aprender aún más de ti. Te doy 1000 gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.